lan istripu baten eraginez zauritua geratu den personarekin gure elkartasuna esan bezala eta gure desiorik hoberenak bere hobekuntzaru. Aldi berean aipatu nahi dut gaur hemen egotearen zergaitia eta zentzu horretan gure zorionik beroenak Gareseko herriari, parlamentuko bozeramale batzordeak eta parlamentuko mailak Garesen gaude bere urteurrena, herriaren jaioaren urteurrena ospatzeko eta zentzu horretan esan bezala gure zorionik beroenak Gareseko herri osoari. Señalaba que empiezo y lo hago además con preocupación compartida, no tengo ninguna duda, trasladando en nombre de mi grupo parlamentario, en nombre de Geroa Bai, nuestra solidaridad con la persona que ha resultado herida esta mañana en un accidente laboral. Me comunican que no parece que haya riesgo con respecto a su vida, pero sí que ha sido un accidente enormemente grave que una vez más nos pone en la necesidad de reflexionar en torno a la seguridad laboral. Y al mismo tiempo no quiero olvidar el porqué de nuestra presencia hoy aquí, de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra en Gares esta mañana. Año muy importante, el 900 aniversario de la creación de la villa, del nacimiento de la villa y, por lo tanto, nuestra felicitación, la del conjunto del Parlamento. Estoy a corresponder al presidente, lógicamente, pero sí en nombre de Geroa Bai, nuestra felicitación al conjunto de la ciudadanía de Gares por esta cita importante, 900 años que hablan y explican historia, realidad social en el seno de la Comunidad de Navarra. Junta de Portavoces que se ha centrado, lógicamente, en la actividad que veremos en los próximos días, próximas semanas. En primer lugar, se ha tramitado la inclusión en el calendario del Parlamento de Navarra del decreto de estabilización, un decreto que, queremos poner en valor, busca la estabilización de 3.500 plazas en el ámbito de la función pública. Hablamos, por lo tanto, de un paso adelante importante en la necesidad de superar la falta de estabilidad en el empleo público y que, al mismo tiempo, no queremos desde Geroa Bai dejar de señalarlo. Se lo hemos trasladado ya al vicepresidente Ramírez y responsable de este proceso, algunos claroscuros. Se ha producido, a nuestro entender, con una cierta precipitación. Quiero recordar que conocemos el Real Decreto que da arranque a todo este proceso en diciembre de 2021. Yo creo que se han perdido unos meses importantes. No tenemos ninguna duda sobre el trabajo del Departamento en esta materia, pero es verdad que ha faltado, y lo estamos viendo ahora, contexto de negociación con los sectores implicados, Parlamento, por supuesto, pero también con los sindicatos de la función pública. Y, en nuestra opinión, también se desaprovechan las posibilidades que el propio decreto da de aplicar la normativa y hacer coincidir la normativa básica también con la capacidad legislativa de la comunidad foral y, por lo tanto, traer de alguna manera al autogobierno algunas de las propuestas en esta materia. Pongo ejemplos. En baremación de méritos en el decreto que se va a tramitar la próxima semana, 9, eso es, en pleno, se recoge solo la experiencia en el trabajo en la Administración o el haber aprobado una oposición y no tener plaza a partir del año 2009. Bueno, son cuestiones que creemos que se podían haber trabajado con un poquito más de tiempo y haber llegado a otras consideraciones. Por supuesto, no podemos compartir, porque no compartimos, como saben, desde Geroa Bai, los apuntes que con respecto al decreto de méritos en relación al euskera se aplican en esta ocasión, sí, a pesar de no estar aprobado, se aplican en este decreto de estabilización. Seguimos entendiendo que es absolutamente incomprensible que en Navarra, que en la tierra del euskera, no se sea capaz de entender como mérito junto con otras lenguas, pero esta en calidad de lengua propia en el conjunto del territorio navarro, como mérito, insisto, el conocimiento de la lengua navarra. Tampoco podemos compartir que se deje de baremar titulación y cursos. Es verdad
nos señalan desde Función Pública, los plazos son justos y esto lo podemos compartir, pero otras comunidades autónomas han conseguido hacerlo y nos parece que darían una mayor garantía y categoría a la estabilización de todas estas plazas. Señalo que en este sentido nos preocupa. Por lo tanto, es cierto que se han introducido algunos cambios desde el primer borrador de decreto que conocimos. En este sentido, ha habido ocasión de trabajar con el Departamento de Presidencia y Función Pública, pero es cierto también que por mor quizá de las prisas se han dejado de llegar a acuerdos, insisto, con grupos parlamentarios, pero también, y sobre todo, esto nos preocupa más con sindicatos de la función pública, un decreto en el que finalmente, y quizá lo que más nos preocupa, nos encontremos con recursos, una cierta falta de seguridad jurídica que empañen este proceso. Hay cuestiones, en cualquier caso, que veremos previamente y en el pleno de este próximo jueves. Geroa Bai lleva 3 preguntas a pleno, la primera de ellas claramente y en máxima actualidad. Hemos conocido que el Ministerio de Transportes hace una primera aproximación al inicio o al avance en torno al proyecto del tren de altas prestaciones. Nos preocupa la conexión en torno a la Y vasca, las propuestas que hemos conocido a lo largo de estos años. Quiero recordar que ya en 2018 conocíamos por el entonces Ministerio de Fomento del Gobierno del Estado el inicio de un estudio informativo de corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo. Entonces, y en aquel estudio se pretendía analizar con un cierto rigor, con una aproximación cierta, cuál de las 2 conexiones, bien Vitoria, bien Ezkio, podían ser las que resultaran más convenientes para el proyecto en su conjunto, pero mirando, lógicamente, a los intereses de Navarra. Se respondió en aquel 2018 desde el Gobierno de Navarra con alegaciones importantes y de calado, porque entendía el Gobierno, y además así fue compartido con el grueso de los grupos de la Cámara, entendía el Gobierno que el estudio que se había promovido en 2018 no contenía estudio en profundidad de cuestiones medioambientales, no contenía estudio en rigor y en profundidad de cuestiones sobre la dimensión en el tiempo, la capacidad que una u otra conexión podrían suponer al proyecto en sí mismo y se centraba sobre todo en cuestiones de coste. Hoy nos encontramos con que, a la propuesta del Ministerio de Transportes de llegar a un primer acuerdo en torno a esta materia, parece que prevalecen las cuestiones de coste. Es verdad que el coste de una conexión por Vitoria será mucho más barata para una obra de estas características, pero no es menos cierto, y ahí, insisto, las alegaciones que el Gobierno de Navarra presentó en 2018, el coste medioambiental es también mayor en la obra a través de Vitoria y la oportunidad en el tiempo de una conexión u otra es radicalmente diferente. Los estudios ya advierten que la conexión por Vitoria puede resultar de una vida mucho más corta. Es decir, que el taponamiento de una infraestructura de estas características, llevando hacia Vitoria conexiones como la que es desde Navarra en lugar desde Ezkio, le augura una vida mucho, mucho menor. Bien, desde Geroa Bai queremos recabar del Gobierno de Navarra y en concreto de su presidenta, de la señora Chivite, el compromiso de que seguiremos manteniendo lo que el Gobierno de Navarra y el Parlamento en su momento entendía que era la mejor de las opciones. Claramente aquella que, aunque tenga un mayor coste en infraestructura para el Gobierno del Estado, responsable lógicamente de este tipo de infraestructuras, sea la mejor opción, tanto en términos de vida a futuro para una infraestructura de esta dimensión y de este calado y, por supuesto, el menor coste ambiental. Es importante trabajar a largo plazo en esos 2 ámbitos también y recordar, además, que Navarra, de manera absolutamente cumplidora y formal durante los últimos 40 años, hablo de los años de la democracia, ha cumplido sin chistar con el 1,6% de todas las inversiones que a lo largo de este tiempo se han producido, inversiones en infraestructuras, se han producido en territorio del Estado. Por lo tanto, este es en el momento en el que una infraestructura de dimensión tiene que dar el siguiente paso en Navarra. La pasada legislatura ya ordenábamos, como señalaba, cuestiones tan esenciales como esta. En esta legislatura lo que debe comprometerse es
la mejor infraestructura para el corredor en sí mismo, pero lógicamente la mejor infraestructura también para Navarra. Y en esto, como digo, Geroa ya ha dejado marcada perfectamente su posición a lo largo de la legislatura pasada, cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno, sigue manteniéndolas ahora y el compromiso sigue siendo el mismo, pero nos gustaría ver que el Parlamento de Navarra en su mayoría y desde luego el Gobierno encabezado por su presidenta mantienen esta posición. Hortik aurrera, beste galderarik balego. Sí. A la hora de votar su convalidación o no, y comparte la propuesta que hacía Euskal Herria Bildu para que se tramite como proyecto de ley. Nos queda la duda con respecto, estaba escuchando, sí, a la portavoz de Euskal Herria Bildu, nos queda la duda sobre la oportunidad o no, dados los plazos que estamos manejando y la importancia de la materia que estamos tratando, hablamos de la estabilización de 3.500 plazas, nos queda la duda sobre la oportunidad o incluso la viabilidad de una posibilidad de estas características y entiendo que aquí es el Gobierno y en concreto Presidencia y Función Pública quien debe marcar el paso y desde luego Geroa Bai estará ahí. Con respecto a la tramitación en un sentido u otro, nos parece en este sentido importantes. Con respecto al posicionamiento en torno al decreto en sí mismo, hemos dejado claro que estamos hablando de una oportunidad importante. Creemos, en cualquier caso, que parte con deficiencias en el sentido de seguridad jurídica en su paso por tribunales, pero, en cualquier caso, nunca entorpeceremos que salga adelante. Biak. Nola ez. Lehenengo kasuan Bilduk egindako proposamenean, hau da, dekretua lege proiektu moduan tramitatzeak, hor egia da epeen kontuak gauzak zailagoak egiten ditu beste kasu batzuekin gonbaratuz. Eta zentzu horretan bai, presidentzia eta funtzio publikoko kontseilariaren proposamenei edo proposamenekin bat egingo genuke bere azalpenak entzun ondoren. Dekretuari begira ez dugu oztopatuko, nola ez, baina esan bezala segurtasun juridiko ezak benetan kezkatzen gaitu eta zentzu horretan baiezko borobil bat, desde luego emateko ez horian ez gaude momentu honetan, baiezko borobil bat, esan bezala. Eta HTri buruzko kasuan, momentu honetan eta garraio ministeritzaren esanetan datozen egunotan, asteotan, akordio batera iritsi nahi du bai Nafarroako gobernuarekin eta baita Euskal Elkarte Autonomoaren gobernuarekin konexioa, Nafarroako konexioaren nundik norakoak aztertzeko. Zentzu horretan kezka bat gure izenean, Geroa Bairen izenean, eta kezka oso argia. Dirudienez eta horrela entzuten ari gara ministeritzak Gasteizetik egingo den konexioaren edo egin dezaketen konexioaren alde agertuko litzateke, kontutan izan da, konexio honen prezioa askoz merkeagoa dela, arrazoi bakarra hori entzun da. Guk gogorarazi nahi dugu pasaden legealdian alegazioak egin genituela, Nafarroako gobernuak egin zituela, aipatuz beste kriterio bi, ez bakarrik prezioaren baldintza, baizik eta baita ere medioambiente baldintzak eta zentzu honetan kalte naturalak dirudienez, handiagoak dira Gasteizetik eginda konexioa, ezkiotik eginda baino, eta guretzat hori derrigorrezkoa da kontutan izatea. Bigarren arrazoia eta esan bezala prezioaren baldintzaren kontra agertzeko, ura izan da baldintza bakarra, esan bezala da Gasteizeko konexioa zahartuko litzatekela urte batzu barru. Eta halako azpiegitura bat, ez dut esango mendeetara, baina bai hamarkadetara begira egin beharko genukela. Beraz, hor jakin nahi dugu egun den Nafarroako gobernuaren jarrera eta bere presidentearen jarrera berdina jarraitzen duen izaten ala ez. Egonkortze dekretura itzulita, hainbat arrazoi aipatu dituzu argi itunak eta azaltzeko, euskarari lotutakoa garatzen bai.
Bai, nola ez, merituen dekretuak atera du Kajoitik Remirez jaunak, egonkortze dekreto hau idazteko, bere garaian argi eta garbi azaldu egin du, geroa baik bere garaian eta gaur bertan baita ere, merituen dekretuaren aurka gaudela gure ustez ezinezkoa da Nafarroa osoan, Nafarroako hizkuntza propioa meritua ez izatea. Quería preguntarle por Sí. las actitudes de algunos de los sindicatos de la Policía Foral, bueno, pues el dichoso tuit del que hemos hablado estos días, también esas distinciones de CSIC-APF, perdón, de CSIC, esas distinciones con la Cruz de la Ondeleada, en fin, Sí, seguía la denuncia que ha hecho su medio, entiendo, en estos días. Nos parece absolutamente urgente que el Gobierno de Navarra, autoridades competentes, pero además el Departamento de Interior tome cartas en el asunto. A nuestro entender, esto con toda probabilidad contraviene la legislación vigente en materia de memoria, tanto ley básica como la ley foral. Son distinciones que nos retrotraen, son distinciones que nos traen a la actualidad gestos franquistas, símbolos franquistas y que, como digo, contravienen a nuestro entender tanto la ley básica en materia de memoria como la legislación foral. Inaceptable, inadmisible, y yo espero que del departamento competente se tomen cartas en el asunto.